Concluyó la cumbre del BRICS, pero la palabra concluir quizás sea demasiado injusta, considerando que es el inicio de un nuevo momento para la historia. Señores, ha llegado de la mano con muchas cosas, muchos elementos, una cumbre del BRICS en la cual no solamente se habló sobre asuntos económicos y comerciales, se habló y mucho sobre el rol de la ONU. No solamente se habló también del BRICS en el propio BRICS, se habló también de la guerra. Y vaya que quisieron incomodar a Vladimir Putin preguntándole sobre esta supuesta alianza con Corea del Norte que se traduce en envío de tropas norcoreanas a Kursk. Putin habló de esto y habló de muchas cosas más y vamos a desarrollar en este programa este momento, lo que nos ha dejado la postsala del BRICS y lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Querido Eduardo, como siempre, yo tengo ese privilegio de presentarte en tu rol de analista político, siempre dándonos muchas herramientas, conocimiento que tenemos aquí para conversar al respecto. Bienvenido a Prensa Alternativa, querido Eduardo Luque. Pues encantado nuevamente de estar aquí en el programa, intentando analizar lo que está pasando, que es mucho, y además de un alto grado de complejidad. Y como tú bien decías, esto lo que se cerró el 24, no es el cierre, digamos, de la conferencia de los BRICS. En todo caso, abre nuevas expectativas, abre nuevas puertas, abre nuevas ventanas a un mundo que está por configurar, ¿no? Todavía. Pero al menos tenemos las puertas abiertas y lo que ha hecho esta reunión es precisamente abrir puertas y abrir ventanas. Así es, abrir puertas y ventanas y por supuesto en este abrir de puertas y ventanas algunos se han querido saltar y se han querido lanzar como el señor Antonio Guterres, quien pasó quizás las peores horas de lo que va en su gestión, llega a la cumbre en Kazán muy entusiasmado y le dicen prácticamente, señor Guterres, es necesario que la ONU sufra una variante considerable, una reforma. De hecho, es una firma de más de 40 páginas en la que los miembros del BRICS solicitan ajustes necesarios en este nuevo momento para la ONU. Pero no solamente se ha hablado de esto. Sin embargo, me parece, Eduardo, que podemos considerar algunos elementos, ¿no? Hablar del BRICS, por supuesto, es hablar de la confirmación, creo yo, de esta alianza entre Rusia y la propia Irán, que está en un momento, podemos decir, de mucha tensión, considerando el posible enfrentamiento con Israel a futuro o en presente, no lo sabemos. Esta alianza con China, que es cada vez más poderosa, una China que han tratado de incomodar, que insisten en provocarla y llevarla a una guerra con Taiwán. En fin, Eduardo, ¿qué impresiones tienes sobre esta cumbre en la cual, entre otras cosas, remarcamos, se han consolidado algunos puntos, se ha tratado de enviar un mensaje profundo, de decir, llegó el momento de un nuevo mundo, llegó el momento de mirar hacia el futuro y deshacernos y sacudir el mundo unipolar que tanto protagonismo cobró en las últimas décadas? Eduardo, ¿qué impresiones tienes a propósito de esta cumbre que se celebró en Kazán? Quiero señalar un detalle simbólico, ¿no? La cumbre acaba el día 24 de octubre y otro 24 de octubre, pero del año 45, se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, se dio inicio a la ONU, ¿no? Así que no es baladí, no es ninguna tontería que precisamente el máximo representante de la ONU, el secretario general, estuviera presente en la reunión de los BRICS, precisamente para que estos países que suman solamente China, India y Rusia, y algún país más, suman más de 3.000 millones de habitantes, una barbaridad, precisamente le dijeran al secretario general de las Naciones Unidas que es hora de cambiar, es hora de que el sur global tenga un peso decisivo en las decisiones que se tomen en las Naciones Unidas, precisamente porque son la mayoría de la población del mundo. Esto es así de simple, ¿no? Hasta ahora, como sabemos, las grandes decisiones se toman
en el Consejo de Seguridad, bajo presión muchas veces de los países occidentales, y es hora, y esto se le ha dicho claramente al señor Gutiérrez, que es hora de que la ONU cambie, ¿no? De que la ONU realmente represente los intereses de la inmensa mayoría frente a los intereses de los países, digamos, hegemónicos o que se hicieron hegemónicos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por otra parte, hemos visto cosas muy interesantes. Una cosa que prácticamente no ha merecido ni un punto ni una coma en la prensa occidental, pero que es anterior, unos días anterior al inicio de la cumbre de los BRICS, que ha sido la firma entre India y China de un acuerdo para repartirse una zona, el litigio en la zona del Himalaya, que había provocado enfrentamientos en el 2020, provocó enfrentamientos entre soldados de un bando y de un país y del otro, que acabaron con muchas muertes. Se enfrentaron los soldados a piedras, con piedras y palos, para evitar el uso de armas de fuego, pero aún así murieron no menos de 20 soldados hindúes y un número indeterminado de soldados chinos. De esa situación de casi guerra entre China y la India, hemos pasado a firmar un tratado de colaboración para evitar los roces en la disputa en ese territorio, que posteriormente decidirán cómo se les reparten, pero desde la base de lo que ya está escrito. Y esto es importantísimo, porque significa que estos dos países, Estados Unidos pretendía utilizar a la India como un ariete contra China, y esto es fundamental en toda Asia. Por tanto, ahora estos dos países van a marchar juntos, van a resolver juntamente los problemas que pueden dar por esos territorios en disputa, y Estados Unidos pierde una gran baza de presión sobre China, ¿no? Y esto es importantísimo. Estamos hablando de dos países que entre los dos suman casi 3.000 millones de habitantes, que es una cifra, como digo, muy importante, ¿no? Y evidentemente Estados Unidos pierde una baza importantísima en toda Asia, ¿no? Porque contaba con este conflicto para atenazar a China y bloquearla en determinados momentos. Y India lo que ha hecho es ver que sus intereses como país importante, como país trascendente en la zona, pasan por una alianza con China, necesita capital y necesita insumos de todo tipo, materia prima también, y que evidentemente China es un camino, va en la unión con la India y la India va en camino con la unión con China. Por tanto, eso es una cosa muy importante. Otra cosa importantísima es que se ha firmado también un acuerdo de cooperación militar con Irán, con algunas cláusulas que dicen que son secretas, aunque ninguno de los dos países lo ha mencionado, son cuestiones de la prensa occidental, pero que sí ya apuntan a varios hechos importantes. Se ha conseguido una licencia por parte de Irán para que fabriquen en territorio iraní cazas de superioridad estratégica que son marca rusa, ¿no? Irán podrá fabricarlos en su territorio en torno a 50, 75 al año, que es una cifra muy importante, lo cual dará también a Irán una capacidad militar, una capacidad aérea de la que ahora carece, ¿no? Y esto es importante, sobre todo para lo que viene. Ya apunto también otro detalle que casi ha pasado sin importancia por la prensa. Hoy ya se han desplazado a la zona de Qatar y Jordania 10 aviones de los que se encargan de rehabituallar a los cazas y a los bombarderos en vuelo. Es lo que necesitaba Israel, para tener capacidad de ataque a Irán. Es decir, los aviones iraníes tienen que recorrer, sobrevolar espacio jordano para atacar a Irán. Eso significa un largo trayecto que han de repostar en vuelo para completar su misión y volver a casa, ¿no? Sí que estamos, tal vez, en los prolegómenos de un conflicto mayor en Oriente Medio, y además dado que a Israel le está yendo francamente mal en la guerra con el Líbano,
pretendían que era cuestión de coser y cantar, y en este momento las bajas, por los informes que ahora disponemos del estudio de los balances militares antes y después, en este año, de lo que tenía Israel, la pérdida casi de 200 carros de combate, la mitad de los carros de combate que disponía Israel los ha perdido ya en el conflicto, en este año de guerra. Entonces, no le va nada bien a Israel y podría incluso dar otra patada al tablero, provocando un ataque fuerte contra Irán. Ya sabemos que Putin, que Rusia va a defender sus inversiones en las centrales nucleares que tiene en Irán, y la amenaza fue clarísima a un ataque generalizado por parte de Israel, ¿no? Irán también ya ha demostrado que tiene capacidades de defensa importantes, y ahí está el tema que ahora mismo estamos por ver si se producirá este ataque israelí tan anunciado de forma tan sistemática. Parece ser que sí, y parece ser que es posible que sea en las próximas horas o en los próximos días. Eso solo lo saben los militares. Es posible que haya elementos que retrasen el problema, puesto que los ataques de Hezbollah han arrasado algunas de las fases de control de inteligencia del ejército israelí estas últimas horas. Han sido arrasadas, literalmente arrasadas estas fases militares. Esto es posible que implique un retroceso o un retardo en la acción. No lo sabemos. Es una poco especulación. Lo que sí parece claro es que Israel lanzará el famoso ataque que viene hablando desde hace mucho. Otro problema también añadido, que ahora ha salido a la luz, es el acuerdo que firmó Putin con anterioridad también a la reunión de los BRICS, hace un mes y medio, con Corea del Norte, una alianza militar que ahora se ha visto refrendada por la llegada de estos soldados a la zona de Kursk, y también la existencia de pilotos coreanos ya volando en acciones de guerra también sobre Ucrania. Es decir, para el gobierno de Corea del Norte es un elemento muy importante, porque estas oleadas de soldados se foguean en la batalla. Los que sobrevivan al combate van a adquirir una experiencia enorme en combate, en armas modernas, que podrán trasladar después a sus propios ejércitos. Recordemos que Corea no entra en guerra desde hace 40 y tantos años. Por tanto, es un ejército que no ha luchado nunca en una guerra real, sino que solo ha hecho maniobras militares. No es lo mismo, no tiene nada que ver la lucha en una guerra real que no en maniobras por más realistas que éstas sean, ¿no? Y por otra parte, como he dicho, la existencia de pilotos coreanos entrenándose en acciones de guerra en Ucrania también da una capacidad también importante para reforzar la Fuerza Aérea de Corea del Norte, que está también muy, muy limitada, ¿no? Estamos hablando de que se pasa de volar con MiG-29 Fulcrum, que era el aparato más moderno que tenían los coreanos, que ya es antiguo, a Su-27, que son aparatos, o el Su-57 se hablaba, no lo sabemos, que son aparatos muy modernos de la última generación de cazabombarderos de superioridad aérea. Entonces, eso también le interesa muchísimo a Corea del Norte, porque de alguna forma refuerza su ejército con la experiencia de la guerra. Y a punto, también se llegó a un acuerdo, Moscú alcanzó un acuerdo con Afganistán. Que no veamos, que no acabemos viendo incluso a combatientes afganos que el gobierno de Afganistán está deseoso de colocarlos en algún sitio, porque para reconstruir al país lo que le sobran son soldados ahora mismo, y no sería tampoco una locura verlos en un tiempo como también entran en liza en la guerra en Ucrania o las que vengan a continuación. Porque ya advierto, la guerra de Ucrania no será la última que se libre en territorio europeo. Y para eso han sucedido unas elecciones en Moldavia
que han sido, digamos, más que raras, más que raras. Unas elecciones en las que nadie va a atreverse a pedir las boletas para comprobar si los votos eran reales o eran ficticios. A Maduro se le va a hacer, se le ha pedido por activa y por pasiva, blanco y negro, que incluso violara las propias normas de funcionamiento del sistema electoral venezolano para darle gusto a Occidente. Pero nadie va a exigir a Moldavia, que perdía el referéndum con un 61% de los votos, perdía el referéndum por 10 puntos, y de golpe y porrazo recuperan todo el territorio perdido y acaban ganando por 8 décimas, por 8 décimas de voto. Una cosa rarísima, rarísima. No pasa nunca, no pasa nunca. Pero bueno, para unos hay que exigir las boletas y las fichas de voto, y para otros damos por sentado, como son nuestros amigos, que no es necesario. En fin, son cosas del cinismo de la política internacional. Es verdad, y justo lo comentó Vladimir Putin en esta cumbre del BRICS, se dio un tiempo a hablar sobre la situación de Venezuela y mencionó brevemente cómo es que un personaje que ni siquiera dijo cuál era su nombre, pero ya sabemos que es el señor Juan Guaidó, un día se levantó con ganas de ser presidente, se autonombró, fue a una plaza y Estados Unidos maliciosamente aprovechó eso para validarlo, ¿no? Lo mencionó Putin con mucha ironía, valgan verdades, el asunto del BRICS sobre Venezuela también aún está en puntos suspensivos, hay un consenso al que tienen que llegar, aparentemente hay un asunto que resolver con Brasil, pero más allá de eso, hablando específicamente de Rusia nuevamente, que es algo que tú has mencionado, Eduardo, sobre el asunto de Corea del Norte, porque también le preguntaron a Putin sobre esto, o sea, Putin no eludió la pregunta. El BRICS, como digo, no solamente ha tenido componente económico y comercial, la prensa internacional fue con intención de resolver algunas dudas sobre rumores que se habían esparcido en los últimos días, últimas semanas, ¿no? Por ejemplo, la NBC News le pregunta a Vladimir Putin sobre estos rumores, ¿no? Había una versión de que se había captado a través de satélites presencia de militares norcoreanos en Rusia, en Kursk. Y bueno, Putin fue muy enfático en las interrogantes que aparecieron, ¿no? Lo que dice básicamente Vladimir Putin es que es una situación que por supuesto debe resolverse bajo la venia de Rusia y Corea del Norte y que nadie más tendría por qué, digamos, entrometerse en un asunto que les corresponde exclusivamente a ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, la pregunta tenía que ver con este acuerdo de asociación estratégica, ¿no? Que hay entre Rusia y Corea del Norte. Le dijeron al presidente Putin si es que estos rumores tenían que ver con este acuerdo. Putin le dijo, bueno, señores, es un asunto que no corresponde a nosotros exclusivamente. No tenemos por qué darle cuerda a quien no corresponda, ¿no? Lo cierto es que se ha ratificado este acuerdo. Lo cierto es que sí es evidente que estos rumores de escala, de incluso uso de armamentos nucleares en Ucrania para poder generar zozobra en Rusia, todos esos elementos, por supuesto, no iban a pasar desapercibidos. Claramente, Rusia iba a tener que tomar cartas en el asunto y prepararse para cualquier tipo de comportamiento propio de un advenedizo, como es Zelensky. Entonces, bueno, Zelensky entre comillas, ¿no? Sabemos que no es él quien finalmente decide las cosas, pero es el que aparece frente a cámaras. Pero Corea del Norte en esta historia, Eduardo, tan interesante este punto porque sí, es verdad, esta información, a ver, dice una frase, ¿no? Que cuando el río suena es porque piedras trae, es una frase conocidísima, y obviamente el asunto de Corea del Norte sigue generando interrogantes. Ya no se habla solamente del envío de proyectiles, se habla del envío de tropas. En este sentido, Eduardo, a ver, basándonos, te voy a pedir acá que nos basemos mucho en criterio como tal, el criterio como tal. Tú ves un escenario como este en el cual finalmente llega un momento que se confirme la participación de las tropas norcoreanas en el conflicto en Ucrania.
¿Crees que obedece más a una idea bastante alocada de Corea del Sur y básicamente de Occidente, que por supuesto utiliza a Corea del Sur como uno de estos peones? ¿Lo ves como una probabilidad muy consistente actualmente, digo? Como una probabilidad muy alta, pero lo que no está claro es de que estas tropas necesariamente vayan a entrar en combate. Es decir, lo que estamos hablando de los pilotos, eso ya es más normalizado, en cuanto que muchas veces los aviones de caza son biplaza, ¿no? Entonces va un piloto ruso y un piloto de otro país. Tampoco es muy raro de, de imaginárselo, ¿no? Lo que pasa es que con los soldados coreanos, sencillamente, a ver, Corea del Norte y Rusia han firmado un acuerdo de colaboración militar. Por tanto, es normal que tropas de un país se entrenen en otro país y viceversa. No es anormal. El problema es de que Occidente está montando todo esto, dándole bola, sea verdad o no, eso es indiferente, porque necesita justificar la permanencia de tropas occidentales en territorio ucraniano. Hace escasamente 2 días, un ataque ruso eliminaba a multitud de oficiales del Reino Unido e incluso a algún alto oficial que resultó que cuando se anunció que había muerto en un ataque aéreo en Kiev, resulta que los medios ingleses dijeron de este comandante, que era un comandante además, que había muerto en Gales, norte de Inglaterra, había muerto allí en maniobras sin especificar cómo murió. De pronto murió 2 veces, murió en Kiev y murió en Gales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Occidente? Occidente está poniendo tropas de su ejército regular, no mercenarios, tropas del ejército regular en la guerra en Ucrania y tiene que justificarlas de alguna forma. Entonces, la excusa es que no, es que los rusos llevan a los coreanos o a los afganos en un momento determinado, ¿no? Llevan a los coreanos y a los afganos. Por tanto, nosotros tenemos también derecho a meter nuestras propias tropas, aunque sean mercenarias, ¿no? Y hacerlo a la luz, porque ya hay el número de bajas es tan alto ya que cada vez es más difícil de ocultar lo que está pasando, ¿no? Multitud de tropas francesas han sido eliminadas, de tropas alemanas han sido eliminadas, de Reino Unido y Estados Unidos, que las disfrazan de mercenarias o bien sencillamente se mueren en su país porque, por ejemplo, hace 7 meses murieron 3 altos cargos militares, 2 de Estados Unidos y otro de Reino Unido, del rango de general teniente coronel. Uno de ellos, de estos militares, que estaban todos en un búnker muy bien protegido, resultó que había muerto intentando escalar una montaña en Estados Unidos y se cayó. El hombre se cayó escalando la montaña, tenía 60 años y le gustaba mucho la escalada. Se cayó y se mató, ¿no? Entonces ya no murió en Ucrania, murió en Estados Unidos. Otro se mató en un accidente de coche, no, en un accidente de aviación, muy raro también. El hombre le gustaba mucho volar y su avioneta, su helicóptero, se estrelló y se mató, ¿no? Otro general que había muerto en Ucrania, pero que oficialmente murió en Estados Unidos. Y en Reino Unido murió otro oficial importante del rango de general, también murió también de un infarto de miocardio o algo así. Estamos justificando la entrada de soldados del ejército regular en la guerra en Ucrania y tenemos que vestirlo de alguna forma. ¿Cómo lo vestimos? Los de Corea del Norte van. Por tanto, Corea del Sur le va a vender muchas más armas a Zelensky y además vamos a tener la justificación de enviar más tropas. Lo que ocurre es que en cualquier momento, el ejército ucraniano puede colapsar en cualquier momento. El hecho ya de que se rindan, hoy por ejemplo hablaban de batallones completos, al completo, que se rinden, otros sencillamente que abandonan los puestos de combate, manifestaciones en las que acuden los nuevos relevistas que tienen que ser enviados al frente, manifestaciones en contra de la leva, oponiéndose
a ir a la guerra, como se han dado en Odessa y en Kiev, revelan que el ejército ucraniano está en periodo de descomposición y además no tienen capacidad para resistir la ofensiva en todo el frente que está haciendo Rusia, ¿no? La cifra que daban hoy de bajas ucranianas esta última semana es aterradora. 22.000 bajas en una semana. Una cifra realmente aterradora. Y no parece que tenga visos de acabar. Ahora ya se habla, presiona a Estados Unidos para que Ucrania movilice jóvenes de 18 años. Es decir, con 17 años ya podrán entrar en la línea de entrenamiento y porque se puede entrar primero para servicios auxiliares y a partir del 18 es para llevarlos al frente directamente, ¿no? Porque ya no hay hombres, ya no hay más hombres para cubrir los huecos que hay en todos sitios. Y evidentemente revela una calidad muy pobre de soldados que se envían literalmente a la masacre, porque muchas veces incluso estos soldados no tienen armas, ni saben cómo dispararlas, o han disparado un par de tiros y los envían literalmente al matadero. Estamos hablando de que la esperanza de vida de un relevista suele ser de unas 4 horas aproximadamente. Suena duro y es la realidad tan espeluznante y macabra que hay que contar, ¿no? Es importante para que se tome conciencia de lo que significa esta guerra, ser muy específico. Y si hablamos de ser específico, hay una información que nos llegó hace unos minutos, Eduardo, muy llamativa, por decirlo menos. Fue el diputado Andrei Lugovoy, es un diputado de la Duma estatal, rusa, por supuesto, quien ha revelado carácter de primicia, tener información muy, pero muy, digamos, creíble sobre el plan fuga que ya estaría emprendiendo Volodymyr Zelensky antes de terminar el 2024. Este señor, Lugovoy, diputado, insisto, habla sobre cómo es que ya hay un plan para enviar a Zelensky a algún punto de Estados Unidos, un lugar desconocido, dice él. De hecho, considera que hay una participación de las autoridades británicas en esta decisión, ¿no? Que previamente a facilitar o gestionar esta huida de Zelensky habían declarado abiertamente la imposibilidad de transferir armas de largo alcance a Kiev, que en teoría servirían para golpear a Rusia, ¿no? Sin embargo, el punto que hay detrás para calmar un poco la situación es, según ellos, facilitar la huida de Zelensky a un lugar desconocido en Estados Unidos. Esto lo ha revelado el diputado Andrei Lugovoy de la Duma estatal rusa, nada menos, que nos lleva a este escenario, Eduardo, tan, digamos, ambicioso Zelensky con ese apetito de guerra, verlo huir de su país en el momento más complicado de todos, ¿no? Donde se cree que ya en este 2024, antes de diciembre incluso, se debería consolidar el triunfo de Rusia. ¿Qué impresiones tienes sobre esto? Están saliendo ahora esto lo ha sacado, como tú dices, efectivamente, el diputado de la Duma. Ya hace días que corre este rumor de que Zelensky tiene los días contados. El problema de Zelensky ahora es que no puede proclamar ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de aproximación o de intento de diálogo con Moscú porque lo asesinan. Porque el único grupo que lo sostiene todavía en el poder es la extrema derecha fascista de los batallones Azov, que son los únicos que todavía lo sostienen en el poder, porque esperan crear un conflicto mundial utilizando a Ucrania como mecha, ¿no?, de este polvorín. Entonces, no puede negociar, aparte de que hay una cuestión fundamental que hemos de pensar. El señor Zelensky no es nadie para negociar nada. No es presidente de la República. Su mandato acabó hace 7, 8 meses y no se ha renovado el mandato porque no se hicieron elecciones en aquel momento. Así que es un señor ilegítimamente colocado allá por intereses de Occidente, nada más, porque como no lo ha elegido nadie,
no renovó el cargo por elección, lo único que lo mantienen es el decreto decreto de emergencia, que mientras se mantenga el decreto de emergencia no se pueden hacer elecciones. Pero también la Constitución ucraniana indica que el decreto de emergencia solo puede ser usado durante 6 meses. A partir de ahí se tiene que eliminar. Pues bien, lo han hecho otra vez, precisamente para que el señor siga en el poder, aunque ya ha violado los principios elementales, incluso de la propia Constitución ucraniana. Pero a Occidente, ¿qué le importa las leyes? ¿Qué le importa el derecho internacional o el derecho de los pueblos? Occidente quiere las riquezas de Ucrania. BlackRock y otras grandes inversionistas ven como las enormes inversiones que hicieron en Ucrania para quedarse la tierra rica y las minas y los cereales, pues todo eso lo pierden. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares que habían invertido en comprar estas tierras y que ahora van a perder. Así que frente a esto, a Occidente no le importa en absoluto ni las leyes, ni el derecho, ni las normas, ni absolutamente nada. Así que, efectivamente, buscarán una salida para el señor Zelensky, igual que lo buscaron para el señor Guaidó, que de pronto, de ser autoproclamado, como tú bien decías, salir a una plaza, como decía el señor Putin, salir a una plaza, mirar al cielo y decir, soy Dios, y además soy presidente de la República Venezolana, pues bueno, si este señor pasó de la noche a la mañana a desaparecer, eso sí, se llevó 1.500 millones de dólares de una empresa pública venezolana que regaló literalmente a Estados Unidos a cambio de la comisión correspondiente, evidentemente, para ya asegurarse el resto de la vida, ¿no? Este señor desapareció de la circulación y nadie en Europa ni Occidente ha dicho, hombre, ¿esto qué es? Hemos nombrado a un presidente, señor Guaidó, de pronto este presidente se va, desaparece y nadie nos da razón ni parecer de por qué se ha ido y por qué lo ha hecho. Sencillamente todo el mundo cayó y fue a otra cosa. No, es Occidente, ¿no? Pues bien, eso es lo que van a pretender hacer con Zelensky. Es decir, cuando ya no sirva, ya es un títere que no sirve para nada. Ya no tiene ninguna utilidad, es un pedigüeño al cual ya se le puede pegar 2 patadas porque ya ha cumplido su cometido y ahora, con suerte, podrá huir del país y efectivamente refugiarse o en Reino Unido o en Estados Unidos, donde lo protegerán durante un tiempo hasta que se olvide que este hombre es el responsable de la destrucción de un país como Ucrania y la muerte de 1 millón de personas promovidas por la guerra que él ha promovido, ¿no? Pero a Occidente, nuevamente lo repito, no le importa el derecho, no le importan las leyes, no le importa más que el negocio que puede perder o puede ganar, ¿no? En este caso perder. Así que a mí no me extrañaría en absoluto que si tiene suerte el personaje acabe huyendo. Digo, si tiene suerte. Tampoco le va a resultar especialmente fácil huir de Ucrania. Sí, es una situación dramática por donde se mire. Y algo breve, Eduardo, solo para darle forma a esta conversación, que como siempre ha estado interesantísima. ¿Qué impresiones tienes sobre este periodo electoral en Estados Unidos? Ya cerrando, digamos, estamos a pocos días, casi menos de 2 semanas, para ser precisos, y parece, y esto yo no suelo guiarme de las encuestadoras, yo no creo en las encuestadoras, pero han empezado a colocar las mismas que ponían a Kamala como candidata, digamos, con mayor simpatía del público, han empezado a voltear la tortilla, ¿no? Ahora sorprende que no solamente han emparejado el conteo, sino que hasta hablan de una ligera ventaja de Donald Trump, casi acercándose a lo inminente. ¿Qué impresiones tienes, Eduardo, sobre este momento? Ya a puertas de las elecciones en Estados Unidos, momento clave seguramente para la potencia del norte. No sé si esto tendrá algún tipo de impacto en el mundo, considerando que son los mismos los que manejan a ambos candidatos, obviamente no literalmente los mismos, me refiero a la misma forma, la misma visión que tienen sobre el mundo. Pero ¿qué impresiones tienes sobre esto?
inminente batalla entre Donald Trump y Kamala en algunos días nada más, menos de 2 semanas para ser precisos. Hombre, más que nada lo que habríamos de reflexionar es que ganen los que ganen, siempre ganan los mismos. Es decir, los dos contendientes son a veces, se repiten ser guiñoles, ¿no? Como si fueran títeres. Un títere otro, te enseña uno, te enseña otro, pero quien está detrás, que maneja los dedos y los hilos, esos no se ven normalmente, que son los que pagan las campañas electorales y que después ponen a sus, digamos, a sus representantes en el Consejo de Ministros, ¿no? En la reunión presidencial del presidente con sus ministros, con sus consejeros. Allí es donde colocan los grandes inversores. Una vez que han conseguido colocar a un candidato u otro, colocan también a sus conseguidores para que las leyes que salgan, pues evidentemente los beneficien a ellos en primer lugar, ¿no? Lo que es paradójico es de que tanto dicen en la televisión occidental y en Latinoamérica también las grandes diferencias entre Trump y la señora Kamala Harris. Y yo apunto un detalle. Uno de los personajes más siniestros, y llevo la palabra ajustada al vocabulario, más siniestros de la época Trump, de los 4 años que estuvo el presidente Trump como presidente, estuvo nada más que unos meses, fue el señor John Dalton. Uno de los personajes, uno de los, digamos, que actuaba, esto Dalton, perdón, sí, Dalton, John Dalton. Uno de los personajes que actuaba, digamos, de asesor en la sombra del presidente Trump y uno de los que influyó, por ejemplo, para que se iniciara el gran conflicto de Oriente Medio con la declaración de Tel Aviv como capital de Israel, ¿no? Un sionista terriblemente peligroso, neoliberal, neoconservador, infinitamente reaccionario, que ahora está en el equipo de la señora Harris. Se ha pasado de bando perfectamente por una cuestión, me imagino, de absolutamente crematística, ¿no? Es igual que el señor Bolton también, que había sido, si no me equivoco, si no falla la memoria, había sido también secretario de Estado y que ahora también participa de la candidatura de la señora Harris. Por tanto, son extrapolables y estos dos personajes son especialmente neoconservadores, pero además eran de la dura del gobierno del señor Trump. Ahora se van a la señora Kamala Harris y aquí no pasa nada. Entonces, realmente lo que hemos visto es un cambio de los medios de comunicación que desde que entró la señora Kamala Harris le han dado mucha importancia. Las encuestas, no lo olvidemos, son elementos de propaganda política. Realmente, son elementos de propaganda política, un medio más. Y, desgraciadamente, para unos y afortunadamente para otros, pues quien paga es el que hace la encuesta. Y el resultado de la encuesta, pues muchas veces está en función de quién paga efectivamente la encuesta. Hay otras encuestas, que esas sí que sabemos, que no salen tanto a dominio público, porque las que salen a dominio público están pagadas por unos o por otros, ¿no? Hay otras que son las reales, que no salen a dominio público, que son las que te indican cuáles son las, digamos, las tendencias de voto más importantes, ¿no? Y ahora cambiaron el horizonte. Cuando entró la señora Kamala Harris había que levantarla. Todas las encuestas dijeron el efecto Kamala Harris, el efecto Kamala Harris, y mira qué bien, y mira qué progresista. Se ha demostrado, por ejemplo, una entrevista hace 3 días con una cadena que no tenía respuestas a los grandes problemas del país. Ni ella ni el señor Trump, por otra parte. Ninguno de los dos está hablando de los grandes problemas que hay en el mundo ni en el país. Se dedican a insultarse unos a otros y poco más, ¿no? Es casi como un teatro, como un vodevil, ¿no? Pero las encuestas inflaron a la señora Kamala Harris y ahora la vuelven a situar en el contexto más real, que tiene una ligera ventaja, efectivamente, el señor Trump, y esta ventaja le podría llevar perfectamente a la presidencia, ¿no? El hecho mismo de que intentaran asesinarlo es una demostración de que es un rival peligroso
para el establishment de Estados Unidos. La señora Kamala Harris es perfectamente controlable. Le han dicho sus asesores que no hable de política lo menos posible, que sonría mucho, que haga muchos gestos, que apunte el dedo y que hable lo menos posible, ¿no? Y porque tiene grandísimas limitaciones. Y el señor Trump pues va con su discurso el de siempre, ¿no? Que hemos oído siempre, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Yo diría que en este momento quien tiene ventaja es el señor Trump, precisamente por las demostraciones que han hecho para intentar asesinarlo. Si no fuera así, si no hubiera posibilidad de que el señor Trump ganase, no habrían intentado lo que han intentado. Eso es también la realidad. De todas formas, lo sabremos el día 5, supongo, que ya a estas alturas no puede uno decir de este agua no beberé, ¿no? Porque ya hemos visto muchas cosas raras en la política estadounidense y podemos ver incluso aún más. Un país dividido, fragmentado, en la que el otro día leía un informe que yo le di bastante verosimilitud, en la que, por ejemplo, decía que había una tendencia sociológica interesante en que personas que tienen un pensamiento republicano, como el Partido Republicano, suelen cambiarse de barrio para vivir con personas que tienen su misma ideología. Y eso viceversa. Demócratas que se cambian de barrio, si han de cambiar, y se van a barrios demócratas, lo cual significa que hay una auténtica fisura enorme en la sociedad norteamericana. Una fisura enorme que ya vimos hace 4 años, cuando lo saltó el Congreso, pero que se ha agudizado todavía más, ¿no? Entonces, cuando algún expresidente norteamericano hablaba del peligro de guerra civil, algunos pensábamos que eso era una exageración. Visto lo que vimos hace 4 años, evidentemente comenzamos a pensar que esa es una posibilidad real. Guerra civil, no descarten eso. Incluso si seguimos con esta misma línea de la encuestocracia, insisto que hay que tomarla siempre con pinzas. Hay quienes se atrevieron a hacer una encuesta de Journalist, por ejemplo, hablaban sobre una tendencia que el 32% de los estadounidenses creen que esta posibilidad es muy, pero muy latente. Es un momento que, insisto yo, nos llevará a otro punto de la historia. Señores, este 2024 tiene para mucho cronológicamente, pero también van a pasar cosas. Lo que mencionó Eduardo hace un momento también, la situación en Medio Oriente, ¿no? Esta posibilidad latente de que esto estalle en cualquier momento. De hecho, The New York Times habla ahora de que Irán se está fortaleciendo. ¿Cómo no lo van a hacer? Con una amenaza que llega enlatada en 12 palabras, Benjamín Netanyahu, ¿no? Entonces, es muy, muy razonable la decisión de parte de Irán. Ahora están destinando más de los ingresos petroleros al ejército, ¿no? Entonces, eso se entiende. Ya hablaremos de eso seguramente en alguno de nuestros informes de prensa alternativa. Eduardo, hemos disfrutado esta conversación. No sé si te gustaría dejarnos una última reflexión sobre lo que hemos dialogado en esta entrevista, como siempre, con tanto, pero tanto interés. Yo quisiera leeros un texto muy pequeñito que he cogido de la prensa, no es mío, ¿eh? Es una reflexión que hace un señor, desgraciadamente no puedo decir quién es porque es que no me he quedado con el nombre, era la traducción directa del francés al inglés y pues al castellano. Y me perdonaron, pero no me he quedado con el nombre. Pero hace una reflexión muy interesante en 6 ideas. Lo leo porque pienso que nos da idea de cómo estamos en este momento. Cuando el presidente cuenta con el apoyo de menos de una cuarta parte de los ciudadanos, Estados Unidos y Francia, por ejemplo, añado yo, el primer ministro, sacó las elecciones el 4,7% y ha sido nombrado primer ministro, entonces decimos que es una democracia. Eso es una democracia. Cuando el presidente es apoyado por más del 50% de los ciudadanos, es una dictadura. Rusia, su presidente, fue votado por más del 70%. Y es una dictadura, según una gran parte de la prensa occidental.
Cuando todo se hace para enriquecerse a los más ricos, es una democracia. Eso es una democracia. Cuando se hace todo lo posible para sacar de la pobreza a la mayoría de los pueblos, como intentan en Níger, en Burkina Faso, en los países de Centroáfrica, esos son dictaduras. Cuando un gobierno entrega los recursos del país a empresas occidentales, como el señor Milei en Argentina, eso es una democracia. Cuando un gobierno utiliza los recursos del país para su propio pueblo, en el caso de Venezuela y otros, es una dictadura. Esto es la paradoja de la política actual en este momento. Paradoja, qué palabra tan precisa, Eduardo, ¿eh? Qué palabra tan precisa. Pero bueno, te agradezco por esta reflexión y por esta conversación tan enriquecedora, querido Eduardo Luque. A nuestro público, estén muy atentos a la programación de Prensa Alternativa. Si es que les asombra la cantidad de informes que estamos sacando en estos últimos meses, pues la cosa viene más cargada todavía, porque vamos a hablar de todo, ¿ah? De todo. Cuando digo todo, es todo. Hasta esos temas que pueden resultar incómodos para quienes deciden qué se ve y qué no se ve. Bueno, también hablaremos de eso. La situación en Oriente Medio lo merita. Vamos a estar informando con mucha constancia también lo que ocurre en Estados Unidos. Así que, querido Eduardo, gracias nuevamente. Te mando un súper abrazo desde mi posición, desde donde estoy, desde mi trinchera. Y a nuestro público de Prensa Alternativa se los agradezco siempre estar con nosotros, pendientes, comentar, compartir estos programas. No podrían salir sin el apoyo de ustedes. ¿Ah? Nosotros nos debemos a nuestra audiencia y, por supuesto, compartimos una misma visión. Mi nombre es Enzo Enchante y nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión. Hasta la próxima.